Lors, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo una gran invitada. Ella se llama Katina Fuentes. Hola Katina, ¿cómo estás? Hola, bendiciones, que Dios te grandemente. Ay, qué bueno. Bueno, primero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a ver la historia que tiene Katina para contarnos. Bueno, Señor, amado Padre, te pedimos por favor que este tiempo nos ayudes, nos des sabiduría, Señor, que seas tú enseñándonos el día de hoy, que sea este tiempo de edificación para tu pueblo, Padre Santo, para todos los que lo puedan ver después en diferido, Señor. Te pedimos que bendigas a Katina, que me bendigas a mí, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para tu gloria y tu exaltación, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hola Katy, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué un gusto tenerte aquí. Gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos en diferentes horarios, diferentes ciudades, países. Katina se encuentra en Guatemala y yo me encuentro en Australia. Bueno, voy a hablarles un poquito de Katina. Ella se llama Katina Fuentes, tiene 27 años, vivió en México y en Estados Unidos, en Florida. Es cristiana hace 9 años y tiene un ministerio online llamada Centrada en Cristo. Entonces vamos a dejar un poquito que Katina nos cuente un poquito acerca de ella y vamos a conocerla y aprovecharla en esta horita que tenemos. Hola Katina, a ver, cuéntanos un poquito acerca de ti. Gracias, Joana. Bueno, soy Katina Fuentes, me alegra mucho poder estar este día con ustedes. Gracias por la oportunidad, Joana, también de poder invitarme. Y bueno, yo soy maestra de educación preescolar de profesión. Me encanta la educación, amo enseñar. Conocí al Señor estando en vacaciones del último año de mi carrera, del penúltimo año de mi carrera para estudiar, para ser maestra. La verdad es que fue un cambio repentino, algo de Señor, porque yo venía de un fondo en donde pues mi familia del Señor, pero no pues alineado conforme a la palabra de Dios. Pues éramos una familia católica de solo nombre, ¿cierto? No asistíamos a misas ni nada, solamente teníamos una religión como tradición. Pero yo recuerdo que desde muy pequeña me encantó todo lo de relacionado con Dios. Recuerdo que al hacer mi primera comunión, una de mis tías me regaló una Biblia para niños. Tenía yo aproximadamente 8 años y 8, 9 años y esta amiga me regaló esta Biblia. Recuerdo yo leer la Biblia y leer la foto. Yo decía y recuerdo muy bien decir que yo quería ser monja cuando fuera grande. Ese era mi sueño realmente. Cuando yo estaba en mi primaria, parte de mi secundaria, al pasar el tiempo, pues crecí siendo una niña bastante rebelde, la verdad, bastante independiente, de la cual pues yo me creía la dueña de mi vida, no me gustaba seguir las reglas, era para mí lo peor es seguir una regla, o sea, tú querías que la Katy Dulce se transformara, tenías que ponerme reglas para que yo me transformara totalmente otra. Ahí sí que al final, a esos niños que la mayoría de personas decía no tiene futuro, ¿verdad? O sea, nada que hacer, no metamos las manos al fuego por ella. Al pasar el tiempo, pues recuerdo muy bien un sábado con mi vida ya desmoronada, sin propósitos, sin porqué, con ansiedad, con depresión, tantas cosas que estaban pasando por en esa
en esa etapa. Decirle a mi mamá en la noche cuando estábamos cenando, estábamos las tres aquí en mi casa, mi mamá, mi hermana y yo, comiendo. Y yo le dije, mamá, mañana voy a ir a la iglesia. El nombre de la iglesia a la que iba a ir, que es una congregación cristiana evangélica. Y mañana voy a ir, le dije. Y ella fue así como, bueno, ¿Qué te dijeron está ellos? bien. ¿Qué te dijo tu mamá? Que como que Que te la volvió mamá en ese loca. momento se salieron los ojos y dijo así como, bueno, no estoy totalmente de acuerdo, porque obviamente era ese cambio de religión. Muchas veces Por ese es el tradición. mayor miedo de la gente. Creo que tienen como un alto a eso, el que voy a tener que cambiar de religión, me cambio de religión. Sí. Y abrió los ojos así totalmente, pero a la larga yo creo que ella sabía que quizá eso era lo mejor para mí en todas las áreas y los aspectos de mi vida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que una vez aquí en mi casa, yo estando más pequeña, mi papá me dijo, tú creciste en familia, tenía yo 15 años en esa época, creciste en familia católica y a tus 18 años tú vas a poder escoger qué querés, ¿verdad? Sí, porque yo ya estaba con esto de que me invitaban a grupos evangélicos y yo iba, o sea, me gustaba mucho. Sí. Recuerdo que agarraba los libros de los testigos de Jehová y me ponía a leer. Me gustaba mucho investigar sobre la religión, la verdad. Sí. Bueno, y en esa época yo ya tenía los 18 años, ya iba para los 19. Y bueno, mi mamá me apoyó en ese momento y todo. Al día siguiente me arreglé, me cambié, ahí sí que me alisté para la iglesia y exactamente el último de noviembre, exactamente creo que fue más o menos para estas fechas, la última semana de noviembre. Sí. Ese domingo yo acepté al Señor, levanté mi mano, todo lo que habló el pastor literalmente sin saberlo iba destinado como que hubiera sido Dios hablándome a mi vida. Así nomás. Sí. Así nomás. Yo recuerdo haber levantado mi mano ese domingo, haber pasado al frente y mi vida desde ese momento nunca más volvió a la misma. Eso fue un hombre. En enero que yo regresé a clases en el colegio, yo era literalmente en un mes yo era otra mujer, otra Katina. Pasó todo enero, que fueron más o menos los segundos 15 días, la segunda quincena de enero, que es más o menos las fechas en las que entramos a estudiar en el colegio acá. Okay. Y las maestra en particular, ahí a principios de febrero me dijo, hija, quiero hablar con usted. Y yo, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hice, verdad? Si hacer las cosas bien, estoy haciendo todo bien, estoy sacando buenas notas. Y yo así como, ¿ahora qué hice? Claro. Y me dice, yo creo que usted cuente qué hicieron para ahorita, para las vacaciones, que usted es totalmente otra persona. Y yo, ¿qué estás comiendo? Bueno, yo le voy a contar. Y yo no había dicho que había cambiado de religión, porque colegio, de parte de ello, estudié en colegios católicos, ¿verdad? Ah, claro. Es sacrilegio. Yo no había dicho nada a mis compañeras, nada. Y ese día yo le dije, hasta que le dije en el colegio a ella, y le dije, Miss, lo que pasa es que conocía a Dios. Entró conmigo con todo lo que había pasado.
Y la maestra se quedó así como, wow, qué bonito y todo, ¿verdad? Y ahí empezó mi caminar cristiano. Encontré muchos recursos en internet, investigando y todo, y ahí empecé a crecer y a crecer. Empecé a vivir en mi iglesia local con jóvenes, empecé a hacer doctrina básica, a llegar a la iglesia. Ujú. Y así fui yendo. Aproximadamente en el 2019, Dios me abre las puertas para poderme ir a vivir a los Estados Unidos. Estuve 2 años viviendo allá en la Florida, en Miami. Ujú. Luego me fui para México, para Puebla. Y pues ahorita que estoy acá. Volviste a Guatemala. Sí, exactamente que volví a Guatemala. Ay, pero qué chévere, qué bonita historia. Oye, Sí. en el colegio católico donde estudiabas, ¿cómo fue la reacción de la profesora? O sea, ¿te apoyó así o te pusieron como trabas o un escándalo? Porque pues tengo entendido que son muy estrictos en eso. Sí, pues mira, fíjate que yo, donde yo hice donde me gradué, digamos, era católico, más sin embargo, aceptaban a diferentes personas de diferentes religiones. Era abierto a que varias personas de diferentes religiones estuvieran. De hecho, tenía creo que 2 compañeras de la religión cristiano-evangélico, tenía una compañera testigo de Jehová, y además éramos católicas. En nuestra clase éramos 18. Ujú. De las 18 eran 3 que eran de otra religión y las demás éramos católicas. Mm, Sin embargo, creo que todas las maestras sí eran católicas. claro. Entonces, cuando ella me preguntó y me conté, me preguntó, lo primero que me preguntó fue, ¿y tus papás qué dicen, verdad? Sí, Y yo claro. así como, mire, mi mamá ya sabe, o sea, ya sabe, ¿verdad? Pero mi papá creo que se lo va a tomar un poquito más complicado, ¿verdad? Mi Claro. papá, ellos se divorciaron cuando yo tenía 9 años, entonces no se ha dado cuenta que yo había empezado ya a ir a otra iglesia, ¿verdad? Y de otra religión, Claro, sí. pero sí recuerdo que a los 15 años me dijo eso, ¿verdad? O sea, cuando yo fuera mayor de edad, Ujú. que me quedara en religión, ¿verdad? Y yo, mire, algún día se va a dar cuenta, ¿verdad? Yo creo que hoy en día no le he dicho, papá, yo soy evangélica, pero él ya, obviamente él sabe que yo soy de otra religión, Sí, ¿verdad? claro. Más sin embargo, creo que al final, obviamente, yo tenía ese miedo de que, bueno, ¿y qué van a decir ellos? ¿Será que los voy a lastimar? ¿Será que se van a sentir tristes? Más sin embargo, creo que para ellos como padres obviamente prefieren 1000 veces que esté congregándome, que esté sirviendo, que esté eh, estando con Dios, que estando fuera de Dios No fuera la y una Catina vida de totalmente antes. como la Catina de antes, exactamente. Y recuerdo que hace unos días, este año, yo le dije a mi mamá que yo no era perfecta, ¿verdad? Que obviamente yo cometía errores, que yo metía la pata, que, que realmente me hacía falta mucho para llegar a ser la cristiana que debía de ser, ¿verdad? Y la respuesta de mi mamá fue, pero es que tú sí has cambiado más. Toda tu adolescencia y toda tu niñez fuiste otra y ahora sos otra persona totalmente diferente, ¿verdad? Entonces a la larga, probablemente el cambio de religión haya sido duro para ellos, pero siempre estuvieron como ahí apoyando. Qué chévere. Qué chévere, me llama la atención que eso, que el Señor utilizó muchas personas para hablarte, como me dijiste que habían testigos de Jehová,
Yo me acuerdo cuando yo era pequeña también que ellos iban los sábados, todos los sábados a tocar la puerta. En ese entonces a nosotros nos daban también clases de religión. Todavía existía esa materia. Y yo tenía tareas, entonces también lo escogía para que me ayudaran a hacer las tareas. Pero yo creo que el Señor siempre, siempre utiliza, yo creo que cualquier persona para hablarnos y llevarnos al final a los caminos de Él. Y la otra que cuando el Señor entra en nuestras vidas, de verdad que Él las transforma completamente. Y me alegra mucho que los que estaban a tu alrededor y mira, tus papás lo tomaron bien y vieron esa Catina transformada, vieron ya tus frutos, lo que dice el Señor, que por sus frutos los conocerán y verán todo este gran cambio, ¿no? Amén. Sí. Bueno, me gustaría ahora saber acerca de tu ministerio. Nos dijiste que, bueno, que tenías tu ministerio online, tienes un canal que se llama Centrada en Cristo, que es solo para mujeres, ¿sí? Me gustaría que Sí. nos hablaras un poquito acerca de eso, después de toda esa historia, esa transformación de tu antes y tu después. Ahora, ¿qué pasó con esa vida cristiana? ¿Cómo empezaste a fortalecerte y a cultivar esa relación con Jesús? Cuéntanos un poquito acerca de tu ministerio. Amén. Bueno, fíjate que este ministerio nació en México, es un ministerio mexicano totalmente. Ok, Cuando llegué a México, yo llegué a trabajar, más sin embargo, no tenía pensado quedarme tanto tiempo. Yo llegué en marzo del año que inició la pandemia y cerraron puertas en todos lados. Entonces yo me quedo atrapada en México sí, sin poder regresar. Yo venía de Estados Unidos, vine a Guatemala, de Guatemala me fui para México y mi idea era otra vez regresar a Estados Unidos. claro, Entonces, los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Porque en mis planes estaba después de México irme para Miami otra vez, pero Dios me tuvo aproximadamente 8 meses en México de ese año de la pandemia, 2020 creo yo que fue. sí, finales del 2019. Sí. Entonces me quedé ahí por un tiempo. Inicié en abril, el 1 de abril, inicié el ministerio en Instagram. El ministerio ha cambiado de nombre por varias razones, ha tenido varios nombres y empecé, como les comento, en Instagram como Preciosa Mía. Precioso. Así se llama. Sí, así se llamaba el perfil en Instagram, Preciosa Mía. Y empezaba a poner fotos de mis estudios bíblicos, le tomaba fotos a mi Biblia, de lo que hacía con mi libro de colores. Y así, la verdad, porque la verdad, estudiar la Biblia, me gustaba leerla, porque la verdad es que sí me gustó leerla, pero eso era lo único que compartía pequeñas descripciones de lo que había aprendido ese día. Sí. Y así quedó. Cuando logré salir de México, me vine otra vez para acá, para Guatemala. Más o menos en enero empecé a meterle más y empecé a hacer estudios bíblicos en vivo en Instagram. Entonces empecé con el libro de Romanos, ese fue mi primer estudio bíblico en Duro. Romanos. Sí. Y me fui 16 semanas, grababa un capítulo por semana, estudiando en Instagram este libro, y así me fui. Y ya no paré, ya no pude parar. Yo decía, voy a terminar esto y ya no voy a seguir, ya no quiero seguir. Al principio, pues mi idea no era hacerlo solo para mujeres, porque pues quería, como ya yo venía con la idea de que ya había trabajado con jóvenes, mi idea era pues abarcar jóvenes, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Sí. Pero me di cuenta y me empecé a dar cuenta, y mientras más estudiaba la Biblia, que lo ideal, y me gustan más mujeres de diferentes edades, pero mujeres más que hombres, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, me voy a enfocar más en mujeres, voy a empezar a trabajar el corazón de las mujeres, voy a aprender
a enseñarles a mujeres adultas y también a enseñar a mujeres jóvenes, y obviamente también necesito que lo que ellas me puedan enseñar a mí, ¿verdad? Claro. Porque obviamente hay cosas que ellas van a saber que quizás yo no entiendo muy bien, que obviamente eso engloba lo que es todos, ¿verdad? Que las adultas le enseñen a las más jóvenes y así se va como una cadena. Claro. Y entonces sí me enfoqué, ¿verdad? La idea de estar en Cristo es poder enseñarles a mujeres a cualquier etapa de su vida, sea mujeres ancianas, mujeres en su etapa ya adultas, mujeres jóvenes que quisieran empezar en el Evangelio, mujeres solteras, casadas, divorciadas, viudas, mujeres sin hijos, mujeres con hijos, mujeres que trabajan, mujeres que estudian, en cualquier etapa del corazón de la mujer, ya sea que lleve 50 años en el Evangelio o que sea su primer día en el Evangelio, van a aprender la Biblia, ¿verdad? Que por mucho tiempo a mí, a pesar que me gustaba, a pesar que me dedicaba tiempo, no sabía cómo leerla correctamente, no sabía cómo poder leer todo lo que estaba bien. ¿Te imaginas a una niña de 10 años? Yo recuerdo que mi clase favorita en el colegio era religión. Yo me echaba todas las clases, aquí así le decimos, me echaba todas las clases, pasaba rojo todas las clases, pero la única clase que yo pasaba con 100 Religión. era religión. Sí, era la única clase que me gustaba. Sí. Y cuando me empezaba a ir un poco en religión, o sea, ahí había un problema porque me estaba yendo mal en la clase que más me gustaba, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces yo, a pesar de que la Biblia que tenía era una Biblia para niños, era un lenguaje fácil, luego que era una nueva versión era fácil. Dios habla hoy, perdón, esa era la versión de la Biblia. Algo que yo no entendía. Y era una niña, es cierto. Pero yo decía, Dios mío, pero es que porque yo no y qué estoy haciendo mal yo, porque no estoy entendiendo y no se me están quedando las cosas, ¿verdad? Y yo me frustraba porque yo no entendía lo que me está diciendo un libro en Éxodo, ¿verdad? No entendía lo que decía el libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, Números. yo empecé números. Entonces, obviamente, que yo dejaba la Biblia ahí por un lado, me enojaba con la Biblia por un mes, no la tocaba ni nada, y había otra vez como pidiéndole perdón a Dios por haber dejado de leer y haberme enojado en mis berrinches de niña, ¿verdad? Claro. Pero así como yo me empecé a dar cuenta que a muchas personas igual, cuando se proponían las metas de principio de año, ¿verdad? O sea, sí la Biblia completa. Sí. Pero cuando uno llega a estos, lee Génesis y lo lee bien, ¿verdad? Pero ya cuando empieza los demás libros de la ley, ahí la mayoría dejan tirada la lectura y ya no cumple su meta, ¿verdad? Por lo mismo de no entender y de no comprender a totalidad lo que nos está diciendo la palabra. Pues que todo es el tiempo, la cultura, la época, todo. Tienes que ir Nuevo y Antiguo Testamento, no puedes coger un libro y sacar de una vez ya una doctrina porque te vas a confundir. Bastante. Pues por eso mismo fue que inició el canal, ¿verdad? El Instagram. Y luego ya me animé a empezar con YouTube. Actualmente tengo abandonado un poco el perfil Instagram porque me dediqué durante este año a levantar el YouTube, ¿verdad? Porque creo que se presta un poco más para explicar a más amplitud lo que trato de enseñar. Entonces, ahorita sí que diariamente creo yo que estoy compartiendo el cómo estudio la Biblia, qué es lo que me ha funcionado, y lo he visto también que a otras personas les ha funcionado, ¿verdad? Sí.
Yo creo que eso que, bueno, el canal me parece genial. Me gustó mucho que tú escogiste ese nicho, solo mujeres, porque pues tú sabes que el cristianismo abarca muchísimas cosas, o sea, entre más tú te metes tienes que desmenuzar más cada sección y no puedes abarcar todo. Lamentablemente yo creo Claro, que, o sea, es tan amplio y yo creo que el Señor lo quiere a uno en este pedacito y usted enfóquese en ese pedacito que tengo más siervos. Uno a veces se cree como que si yo no hago nada, nadie más va a hacer algo. Entonces el claro. Señor se encarga en ponernos en nuestro corazón, utilizar nuestros dones, nuestros talentos y crear este tipo de ministerios. Me alegra mucho que estés enseñando a mujeres, porque ahorita las jovencitas, lo que tú dices, más o menos desde los 10 años a los 30 años, necesitamos mucha enseñanza y, y chévere o sea, no sé si te parece lo mismo que a mí, pero cuando tú te sientas con una persona de la misma edad, como que te sientes más, no sé, fresca, como que te sientes en conexión y que entiendes también las cosas. Y también, pues en la Biblia sí nos dice que hay que ponerle cuidado a las ancianas porque ellas ya son experimentadas, te pueden enseñar muchísimas cosas. Y entonces, pues ya ahí tienes que dividir tu aprendizaje, ¿no? Así es, así es. Ay, qué bueno, Kat. Me alegra mucho que sigas con ese ministerio. Los invito a que vean las redes sociales de Katy. Los invito también a que ingresen a las clases de Zoom, a los estudios bíblicos que ella hace. Por aquí les voy a dejar toda la información de sus redes, qué día hace esos estudios. El último creo que hiciste de Habacuc, ¿no? Estábamos por ahí viéndote. Estamos eh, la semana pasada estuvimos, esta semana estamos con ya estudiamos a lo estamos haciendo, sin embargo estoy subiendo las canciones a YouTube. La Ah, próxima semana vamos con Habacuc 2 sí. y pues terminamos con Habacuc 3 la última semana. Pero es un tiempo de bastante definición porque agarramos el libro y lo desmenuzamos por completo para aprender hasta lo más mínimo a la Y tú vas a palabra. hacer, y tú vas a hacer el estudio, no sé, en unos 3, 4 meses otra vez y vas a entender más, como que, ¿y por qué no vi esto? Este versículo también me enseñaba tal cosa. La palabra es viva, la palabra es viva y eficaz y siempre nos va a enseñar. Cada vez que tú la lees 10 veces, 10 veces vas a aprender algo más, no algo nuevo, algo más. Eso es increíble y hay que, como tú dices, tal vez no hay de uno algo nuevo porque obviamente es así, pero algo más, algo que no habías visto, algo que quizás no era el momento que vieras, pero la próxima vez que lo estudies, la próxima vez que lo leas y lo veas, vas a ver eso que quizás viste en ese momento. Sí, y que eso solo pasa con la Biblia, no pasa con ningún otro libro. Yo voy a leer un libro cualquiera y voy a aprender lo mismo. Voy a leer las mismas líneas, siempre va a ser el mismo libro. En cambio, la palabra es genial, o sea, por algo es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos cada día a cada persona. Amén, así es, y eso es realmente increíble. Ahí te das cuenta que, como tú decías, literalmente la Biblia es palabra viva. Sí, total. Bueno, Katy, vamos acercándonos ya al final. Me gustaría que no se ha hablado mucho de soltería últimamente. Entonces me gustaría yo he visto en tu canal también que has hablado mucho de soltería. Entonces quisiera que hablaras un poco de eso. Lo primero que quiero decir es que tanto la soltería como el matrimonio, las dos son etapas fenomenales, maravillosas, y que en la etapa que te encuentres en este momento es donde el Señor te quiere tener en este momento. Entonces que no te afanes ni por casarte ni por nada. Entonces, Katina, nos gustaría que contaras un poquito ¿qué opinas de la soltería? Que desde el punto de vista bíblico, ¿crees que es un regalo, una maldición? Se ha hablado muchísimo en redes sociales o a veces las personas como que te dicen, uy, pasaste de los 30 y uy, te dejó el tren, expresiones como esas. Entonces, ¿qué crees tú de la soltería de acuerdo al punto de vista bíblico y tu experiencia? Así es, bueno, creo que vivimos en un mundo donde las
y el matrimonio y la edad son totalmente importantes. Yo tengo 27 años, soy soltera, sin hijos obviamente, y he recibido comentarios de ¿y a qué hora está a casar? Ya estoy bien, te va a dejar el tren, ¿qué hace cuando seas viejita y no tengas a nadie contigo, verdad? Obviamente escuchamos esto, escuchamos mucho, hoy por lo menos escuché una vez que me dijeron, tú sabes ni qué hiciste y rompemos cadenas porque estás como maldita, literalmente, ¿verdad? Wow. Y vas a decir, ¿verdad? ¿Y por qué hice para quedarme soltera toda mi vida? Son un poco Y yo, crueles, ¿no? sí, yo por mucho tiempo, de verdad, yo, yo me arreglo, me pongo linda, me maquillo y todo, que es así, se fijen en mí, ¿verdad? Yo estoy estudiando y todo para poder ofrecerle algo a la otra persona y que yo esté a un nivel de que puedo merecer estar en una relación, ¿verdad? Ok. Muchas veces es lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer. Y si lo hacemos, pues así que como tú decías, es una maldición. Más sin embargo, Primera de Corintios 7 creo que es el capítulo que más extenso y que más habla acerca de la soltería. Es bien claro al referirnos en esto, ¿verdad? La persona que es soltera tiene un regalo y una bendición de Dios. La persona que está casada tiene un regalo y una bendición de Dios. Y la persona casada con hijos tiene un regalo y una bendición de Dios, pero la persona también que está casada y no puede tener hijos por alguna X o Y razón, también es una bendición de Dios, también es un regalo de Dios. Muchas veces el entender la voluntad de Dios para nosotros como humanos es un poco bastante complicado entenderla, ¿verdad? Nuestra imaginación y nuestros límites no logran alcanzar a entender la magnitud de la gracia y misericordia de Dios. Sin embargo, cada situación, cada cosa que vivimos, que pasamos, tienen un porqué, tienen una razón, ¿verdad? Y en su soberanía, nuestro Padre hace grandes cosas y va dando en esa situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y no se queda atrás, obviamente, entre la soltería y el matrimonio. Obviamente, el formar una familia, el casarse, el tener hijos, es el plan perfecto de Dios para multiplicar la humanidad, ¿verdad? Claro. Así que Génesis lo que le dijo a Eva, multiplíquense, ¿verdad? Tengan hijos, casen. Esto es plan Dios y es una bendición, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser sabios al escoger pareja, tenemos que ser sabios al educar a nuestros hijos, a los pies de Cristo, ¿verdad? Obviamente nuestros hijos son Dios y Dios nos prepara que cuando se los devolvamos como Él nos los entregó, ¿verdad? Perfecto. Y asimismo, la soltería. Puede que la soltería se acabe aquí en la tierra, pero puede que nuestra soltería se acabe cuando estemos ya enfrente de Dios, ¿verdad? Más sin embargo, cuando uno está soltero, para mí, yo ahora que lo estoy en este momento, en esta etapa de mi vida, yo entiendo que la soltería es un regalo increíble de Dios. Es un regalo en que yo puedo servirle a calidad con Él, en el que yo puedo comprometerme en cualquier cosa con Él, en el que Él me dice, mañana nos vamos de misioneros, nos vamos. Vamos. Que una persona con esposo, con hijos, tiene que coordinar un poco más para irse toda la familia misionera, ¿verdad? Porque tienen que irse todos, no solamente una persona. Sí. Obviamente ahorita mis recursos económicos
son totalmente destinados a Dios, a su gloria, ¿verdad? Sí, Obviamente que tengo que ayudar a que gaste mi mamá, que todo para Dios, es todo regresado para Él. sí, O con un hombre, una persona, sea mujer o hombre, tiene que mantener a su familia, tiene que organizar su dinero, comer, todas esas cosas, ¿verdad? sí, Que a comparación de un ministerio, los gastos son un poco, ¿verdad? Son gastos, pero un poco más reducidos. sí, Entonces, el tiempo que yo tengo como soltera, diría que un 80% se lo dedico totalmente a eso. En estudiar la palabra, en tener comunión con Él, en poder servirle en el ámbito en donde Él me ponga. Y ya lo demás, obviamente, lo uso para estudiar en la universidad, lo uso para trabajar, lo uso para otras cosas que tal vez son un poco más del mundo, un poco más seculares, sí. pero que de alguna manera las puedo usar para servir completamente a Dios, ¿verdad? Obviamente tal vez son cosas de este mundo, pero que mi carrera Las universitaria puede necesitas. ser para glorificar, Sí, total. mi trabajo obviamente puede ser para glorificar a Dios. En el recuerdo que en el colegio de clases es un colegio laico donde no se les enseña religión ni nada. Mas, sin embargo, las canciones que yo les canto son cristianas, ¿verdad? Son de Generación 2, de Kids y todo, Sí, o sea, yo sí, todos sí. somos cristianos. Por un ladito más. Y salí por medio escondido. No, obviamente no escondido, Sí. porque no hay ni nada, no me regañan ni nada. Pero recuerdo que una mamá una vez me dijo, Katy, Mateo solo canta canciones de la iglesia, ya no canta canciones de nada más. Y bueno, eso está bien, Okay. eso está bueno. Y bueno, realmente todo lo que queremos, todo lo que realizamos para la gloria de Dios. Esto no quiere decir que obviamente un casado no le sirva a Dios, obviamente sí le sirve a Dios, pero el primer ministerio del casado, obviamente, tú no me dejarás mentir, Un es su matrimonio. matrimonio, exactamente. Sí. Y fíjate que hace mucho tiempo el coordinador de un ministerio en el cual yo estaba sirviendo, el ministerio se llamaba Orden, porque lo que buscaba era los conciertos que realizaba la iglesia, llevar ese orden para que la gente no se viera loca, ¿verdad? Sí. Este coordinador dijo algo que a mí me quedó tan marcado en la última reunión para planificar y todo listo para el concierto que se venía, que era un concierto bastante grande, de 3 días. Dijo, muchas veces creemos que nuestro primer ministerio es la iglesia, luego el bajo, luego y empezó. Pero realmente él se acababa de casar. Tenía que muchos 6 meses de haberse casado. Pero realmente nuestro primer ministerio, primero, es la familia, mi esposa, luego mis hijos, luego la iglesia, pero puso primero a su esposa. Sí. Y muchas veces cometemos también el error de poner primero a los hijos antes que a nuestro esposo. Sí. Cuando de primero mi esposa, mi esposo, luego mis hijos, obviamente primero Dios, claro. Sí, claro. Pero ya el orden de prioridades, cuando antes, para mí quizá era Dios, la iglesia y lo demás, ahora viene siendo Dios,
mi familia, mi esposa, mis hijos y después la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, total. Preciso, quería leerte aquí lo que tú habías dicho de Corintios 7, que es donde Pablo nos habla de lo de la soltería. Dice, Primera de Corintios 7, del 7 al 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Entonces que cuando Pablo dice que se quedaran como yo, pareciera que todo el mundo se casara y que ese fuera como el objetivo, pero el objetivo es la relación con Cristo. O sea, ni la soltería ni el matrimonio, sino la relación eterna con Cristo. Yo creo que si Pablo se hubiera casado, no hubiéramos tenido ese ministerio tan grande que tuvo Pablo, Sí. porque él se podía ir movilizar de lado a lado y mira toda la enseñanza que nos dejó, lo que tú decías ahorita de, del ministerio que estabas haciendo y que en cualquier momento tú te podrías ir de misionera y ya, y no pasaba nada. Sí, Me gustaría que realmente, hablas, dime, perdón, dime, no, dale. pero que ahorita nos estabas hablando más o menos de las ventajas y las desventajas. Esa era la siguiente pregunta, las ventajas y las desventajas de ser soltero. Ya nos hablaste de algunas, digamos, del tiempo que tenías. ¿Tienes alguna otra ventaja que tengas de ser soltero? Pues fíjate que la verdad, hay muchas de ser soltera, pero creo que uno se enfoca muchas veces también en lo malo y las desventajas, porque de hace unos días ya en en Joven Verdadera, que es el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, el cómo batallar con la soledad, por ejemplo, Sí. Cuando muchas veces no hay nadie, cuando ya llega la noche y yo me tengo que ir a dormir, ¿verdad? ¿Cómo batallar con la soledad? Con no tengo ahora quién compartir mi domingo y quién va a comer. Y creo que esa es la desventaja por las que muchas veces, por lo menos me he visto bueno, vamos a buscar una pareja, ¿verdad? Vamos a ver si le vamos a hacer a este muchacho. Y que el muchacho no es malo, pero es que no es el macho, Sí. no es el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente, mi pastor decía, si usted siente otro, cómprese un perro, porque realmente quizá vemos más lo malo y tendemos a caer en el pecado de ver más malo y lo que nos que ver lo bueno. Una idea puede ser la soltería, como, perdón, la soledad, el echar con pecados sexuales, el echar con todas estas cosas que quizás siendo casado, en nuestra idea, en nuestra imaginación, no lo estaríamos viviendo. Uh-huh. Te desenfocas. Sí. Te desenfocas totalmente. Pero fíjate que algo muy importante es que en esos momentos en los que estás en desventaja o estás viendo las desventajas, puedes orar a Dios, puedes acercarte a Dios y es el momento en que más necesitas acercarte a Dios, agarrar la Biblia, agarrar tu teléfono, música de oración y empezar a orar y a leer la palabra de Dios. Creo que esas desventajas son las que yo más veo, porque vemos un mundo donde tengo que estar amada, tengo que estar satisfaciendo deseos carnales, en donde uno dice, a la madre, ahora qué hago, pues, o sea, ¿cómo salgo de esto? Vemos en Netflix que todo es escenas donde uno dice, pero ¿y qué pasó a pasar Sí. esto, verdad? Por eso nos dice el Señor, aprovechando bien el tiempo.
todo ese tiempo que tienes en soledad o que empiezas a pensar otras cosas, tienes que ocuparlo con cualquier cosa. Obviamente la primera opción es la palabra y llenarte la palabra, pero también puedes ir a hacer otras cosas, ejercicio, salte, ve con amigos, o sea, no dejes que tu mente esté vacía porque ese es un taller para el diablo, también nos dice la palabra, ¿no? Sí. ¿Tú qué pensarías, digamos, de una persona ahorita, de, no sé, 35, 40 años, que tiene el deseo de casarse, pero no hay nadie a la vista? ¿Tú crees que ella debería, esa persona, sea hombre o mujer, debería renunciar a ese deseo de formar una familia o debería hacer su parte y ya el Señor sigue haciendo la parte? ¿Tú qué le dirías a una persona así? Que no tiene por qué renunciar a eso. Creo que el hecho de que un hombre tenga este deseo de algún día me quiero casar, algún día quiero tener mi familia, algún día quiero pues llegar a estar vestida de blanco. Obviamente el regalo de la soltería no es que vamos a estar extenso de estos deseos. Al contrario, obviamente no estemos rotos que lo decíamos, ¿verdad? O de que sea algo en lo cual debemos sentirnos, ¿no? Al contrario, es algo normal que como humanos podemos llegar a sentir. Pero mi consejo sería, y lo que yo he hecho, obviamente, porque yo tengo el deseo de algún día casarme, tengo el deseo de algún día tener familia, el poder entregarse a Dios, el poder decirle, Dios mío, este deseo está demasiado fuerte en mi corazón. Obviamente hay días en los que yo miro a las parejas y digo yo, ¿será que algún día es mío? Obviamente Empiezas a sí es comparar. algo ¿Ah? Te empiezas a veces a comparar con la vida de otras personas sin intención, pero empiezas como, ay, yo quisiera estar así. Sí, pero obviamente algo muy importante y poderoso que podemos hacer es entregárselo a Dios, poder decirle a Dios, poder entregarle esto, darle control total, el poder decir, si es tu voluntad que se haga en tiempo, si es tu voluntad que se haga, pues que se haga, si no es tu voluntad pues, ayúdame, Sí, claro. ayúdame Sí. tu voluntad, ¿verdad? Y poder entenderla y seguir viviendo para Dios, ¿verdad? Y sí que al final que esto no sea un obstáculo en mi vida para que yo diga, bueno, como tú me diste mi esposo, como tú me diste a mis hijos, yo ya no te voy a decir, sino que sea ese motor, bueno, tal vez esto no es lo que tú tienes en la vida, Sí. pero yo voy a seguir luchando y voy a seguir honrando a pesar de quizá yo quiera este matrimonio, yo quiera esta familia, ¿verdad? Que te ayuda a aceptar la situación en la que estás, en la voluntad de Él. Amén. Qué bueno, Katy. Katy, bueno, ya nos queda la última pregunta. Tú sabes que en las iglesias, no sé, aquí en Colombia pasaba que se habla mucho de matrimonio y de familias. Es muy poco lo que se habla en soltería, inclusive en redes sociales, los ministerios que conozco es muy poco lo que se habla de soltería. ¿Tú qué crees que qué espacios se deberían crear para todas esas personas solteras, para que ellas, es lo que tú decías, no se sientan esos momentos sola, que se pongan a pensar otras cosas, sino que no sé, que interactúen más o se pongan a servir en ese aspecto? ¿Tú qué crees que Fíjate que pueden implementar? sí, aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, casi todos los lugares, como tú dices, de que más se habla es de matrimonio y de familia, ¿verdad? Eso es cierto. Hay solamente que yo conozco que hablan acerca de la soltería que yo recomiendo, que es Clara y el pastor Ricky Marroquín, que ellos se encargan pues en hablar más embargo creo que es muy poco, o sea, estamos hablando muy poco del tema y yo en lo personal, por ejemplo, me he sentido así como excluida, ¿verdad? Porque y yo también
estoy aquí. Claro, ministerio de familia, no, tú no puedes porque eres soltera. Ministerio con hijos, no, no porque no puedes con hijos. Eso yo lo he visto y es a veces incómodo. Y uno debería incluirlos a todos. Todos, algún momento, si en los planes de Dios está tener una familia, este seminario, este taller o lo que vayamos a hacer, te puede servir. Sí, de hecho, es algo bastante interesante y por una decidí, bueno, vamos a empezar a la soltería porque yo me he sentido así, yo lo he vivido y veo que muy pocas personas están hablando acerca de eso, ¿verdad? Ujú. Y es importante como iglesias el poder quizás no crear un ministerio para cada ámbito de nuestra vida porque nos llenaría con ministerio, de verdad. Pero como cuerpo de Cristo debemos de recordar que somos un solo cuerpo, que debemos unificarnos los todos. O sea, el cuerpo de Cristo no es solamente los casados, solamente los solteros, solamente los que tienen hijos, solamente cierto grupo de gente, ¿verdad? El cuerpo de Cristo está conformado por manos, pies, dedos, pelo, todo. Por eso qué importante es que podamos tocar bien todos los temas. Quizá no somos expertos en el tema, pero si vemos que hay alguien que sí lo es, el poder invitarlo y que quizá pueda hablar acerca del tema cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí, claro. El poder planificar y organizar actividades o prédicas, estudios bíblicos en donde enfoquemos y utilicemos todas las personas, ¿verdad? Donde podamos englobar el cuerpo de Cristo están los jóvenes, en el cuerpo de Cristo están los niños, en el cuerpo de Cristo están las mujeres, los hombres, adultos, de todas las edades. Entonces, creo que no es un error que hablen solamente de matrimonio. Si vamos a hablar de un tema, también es importante que hablemos del otro extremo, ¿verdad? No solo que nos quedemos en el extremo del matrimonio, sino que también hablemos acerca de soltería, ¿verdad? Los retos que los solteros están viviendo, los que los casados están viviendo, los retos que los padres solteros, las parejas solteras sin hijos están viviendo, sí. Y que los retos de los padres con hijos están viviendo, ¿verdad? El poder abarcar todas las áreas, el poder incluir a todos, el poder leer diligentemente, ¿verdad? Y lo importante que es hacerle ver a las personas que el ser soltero no es una maldición. Sí. Y invitarlos más bien a, venga, necesitamos un poco más la Biblia, ¿verdad? O sea, necesitamos un poquito más de las escrituras, de tener un poco más la palabra, sentarnos con Dios y hablar con Él. Sí, sí, eso está muy bien. Y yo pienso que lo más importante es que cada uno en la situación que esté, en la soltería o en el matrimonio, viuda, madres solteras, padres solteros, o sea, se ve de todo, pero que cada uno esté sirviéndole con agrado al Señor en la posición donde está y utilice sus dones y sus talentos para servirle a Él. Y que siempre, siempre lo primordial es cultivar la relación diaria con el Señor, porque esa es una relación eterna. Entonces, al final, no vamos a ser ni solteros ni casados, sino la relación es eterna con Cristo Jesús. Entonces, me parece que eso es como lo más importante que debemos tener para con el Señor. Bueno, Katina, muchísimas gracias por todo esto. Se nos alargó un poquito la charla, pero muy interesante. Muchísimas gracias por tus palabras, por lo que el Señor habló a través de ti el día de hoy. Espero poder tenerte otra oportunidad y seguir hablando de algunos otros temas. Esta es hasta ahora la introducción. Entonces, me gustaría que cerraras con una oración y ya después nos despedimos. Ok, de acuerdo. Bueno, pues
antes me gustaría agradecerte por la oportunidad, por el espacio, por invitarme. Ahí sí, cualquier reunión, situación, Claro. y bueno, donde estamos nuestros ojos para entregarles tiempo a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de Ivana, por la vida de su familia, Padre, por la vida de cada persona que va a ver este video. Te doy gracias por la oportunidad también que nos das de poder reunirnos a pesar de la distancia, estamos en horarios totalmente diferentes, hay que de lados totalmente opuestos, Padre. Tú nos unes para darte, para hablar más de ti. Te doy gracias, Padre, por que nos permites hablar y conocerte más. Quiero entregarte también la vida de todas estas personas que nos van a ver para que puedan abrir sus ojos y verte, que puedan conocerte, entregarte su vida y puedan tener cada día más una mejor relación contigo. Tómanos la mano, Padre, guíanos tu camino, ayúdanos a tomar las mejores decisiones que tú buscas para nuestras vidas y sobre todo, Padre amado, no nos abandones. Ayúdanos a alabarte y glorificarte. Amén. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, Catina, por tu tiempo, por tu disposición, por ese carisma que tienes, por enseñarnos un poquito hoy acerca de estos temas de la soltería, de compartir un poquito acerca de ti. Los invito a todos los familiares a que vayan al canal, lo visiten, Centrada en Cristo. Las mujeres, no importa su edad, vayan a ese canal, tiene unos videos muy bonitos, se reúnen, ahí encontramos otra familia. Entonces les voy a dejar por aquí abajo todas las redes sociales de Catina, les dejo mis redes. Por favor, si les gustó este video y si tienen alguna otra sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Los invito a que le den la campanita, que se suscriban y que sigan viendo este tipo de contenido. Es para todas las familias porque las familias están en peligro. Aquí los dejo. Muchísimas gracias, Catina, otra vez. Bendiciones para ti. Seguiremos orando por tu ministerio, por tu vida y por toda tu familia. Gracias, igualmente, que te bendiga. Un fuerte abrazo. Bueno, bye bye, family lovers.